fue en salida y era como Vicentico, casi lo pensé que lo vi acá en pantalla. Gonzalo ahí tiene un aire. Y acá está Gabriel Boric con nosotros. Gabriel, ¿cómo está? Hoy día tenemos dos mujeres en el panel, así que lo vamos a tener hasta el final. Acá me quedo. Ahí está, se lo agradecemos en el alma para llevar esta buena conversa. Jimena, vamos a partir con usted porque las cifras de desempleo son abrumadoras, son preocupantes, ¿no es cierto? Y entramos en un terreno muy ciudadano, ¿no? Chile, país de trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, este 13,1%, estos millones de chilenos que se dice que están desempleados, y lo quiero conectar con los pagos de seguro de cesantía, por ejemplo. El último mes es ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a votar en el Congreso? A ver si nos ayuda ahí, diputada Jimena. Oye, mira, Julio César, primero que todo agradecer la invitación, y la verdad que el tema que tú estás tocando es tremendamente preocupante, porque sabemos que la cesantía lamentablemente va a ir en aumento, al menos por un tiempo, y creo que el gobierno está tratando de hacer todos los esfuerzos pertinentes, pero todavía tenemos que hacer más esfuerzo para que esta situación no sea tan dramática. Y yo te quiero contar que esta semana nosotros estamos en Distrital y me ha tocado trabajar de primera fila con muchísimas personas que estamos yendo a territorio para ver las postulaciones de las personas, los beneficios que están recibiendo, si han hecho bien sus trámites. Y la cantidad de personas que me tocan diariamente, que por distintos motivos, porque son adultos mayores, porque no saben cómo se postula las distintas cosas, es realmente impresionante. Entonces yo creo que nosotros además como Estado tenemos que preocuparnos, no solo de hacer los anuncios, sino que además preocuparnos que realmente nos encarguemos de que lleguen a la gente. Ayer me tocaron por lo menos unas 15 personas en la mañana, en general adultos muy sencillos, muy vulnerables, que no habían nunca cobrado nada de lo que a ellos les correspondía porque no sabían o porque no tenían cuenta RUT. O sea, de alguna forma yo hago un llamado a las autoridades y también a los demás parlamentarios que realmente hagamos este trabajo en terreno, porque si están los presupuestos, están los 12.000 millones para ir en ayuda a las personas, tenemos que encargarnos que realmente lleguen. Jimena, le quiero preguntar algo desde también un poco mi ignorancia, pero ayúdame con esto. Hay prácticamente 700.000 personas que ocuparon su fondo de cesantía, su seguro de fondo de cesantía estos meses. Son 700.000 personas que además sacaron su 10% de la AFP y se la han arreglado solos, porque ¿cuál es el dato que tiene usted? Estas 700.000 personas gastaron su ahorro personal, digamos, individual, porque hasta donde tengo entendido se iban a meter ahí 2.000 millones de dólares, pero no se ha gastado el fondo solidario. O sea, son platas nominales. La gente ha sobrevivido con su ahorro personal, tanto en el fondo solidario como en el de la AFP. Claro, hasta el minuto, acuérdense que aumentamos de 831 millones de dólares en un principio y teníamos que llegar a los 2.000. Y ahí tiene que empezar a participar el Fondo Solidario. Claramente tiene que continuar, porque la situación que las personas que están viviendo ha sido realmente dramática. Y el 10% ha sido una ayuda. Hay mucha gente que se ha tratado de mofar de que las personas se han comprado un televisor. Pero al menos en mi experiencia, en mi territorio, en mi distrito, el mismo de Camila, la mayoría de las personas ha usado para otros fines este 10%, para comer, sí, para subsistir. Diputada, la pregunta así que no es, tenemos que sí, pero la pregunta es, ¿dónde está la inversión del gobierno en estas 700.000 personas? Si se han rascado con su dinero tanto en el fondo de cesantía como en su ahorro de la AFP, digamos. O sea, ¿cuándo empiezan estas cifras que uno escucha, 2.000 millones, 4.000 millones, 12.000 millones, ¿cuándo empiezan a operar realmente en la práctica? Julio César, yo espero que eso empiece inmediatamente. Creo que es una urgencia y es por eso que nosotros hemos apoyado distintos proyectos que van en este sentido, y claramente hoy día el Estado ha quedado más que claro que tiene que ser robusto, tiene que ser eficiente, y es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esta crisis. Los particulares ya pusieron su parte. Ahora el Estado al que le toca ponerse, y eso lo tengo sumamente claro, y además con emprendimiento, y además con apoyo a las pymes, se apura y además tranco? Con muchas cosas. Gabriel está pidiendo la palabra. Gabriel. Muchas gracias, Julio César. Saludo a todo el panel, a todas y todas quienes están viendo.
La situación, como tú dices, es realmente dramática. Hoy día tenemos 520.000 personas que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo. Eso significa, además, recordemos que la Ley de Protección al Empleo y el seguro de cesantía va bajando los niveles de ingresos según pasan los meses. Y hoy día que estamos mucha gente en el último mes de seguro de cesantía están recibiendo cerca del 30% del salario habitual. Con eso, la mayoría de las familias en Chile no viven. Por lo tanto, es urgente que el gobierno, y así se lo hemos planteado en diferentes ocasiones al ministro de Hacienda, entienda la universalidad de la crisis. Cuando llegamos al 10%, a la discusión sobre el 10%, a la que el gobierno se opuso permanentemente, fue porque no había una comprensión de cómo esta crisis le estaba pegando a la mayoría de las familias chilenas. Ahora, ¿cómo se hace esto? Nosotros aprobamos hace mucho tiempo ya, hace varios meses, $2.000 millones extra para el seguro de cesantía, que vayan como aporte solidario. La mayoría de esos recursos no se han ejecutado todavía. Lo que nosotros desde el Frente Amplio, y bueno, desde la oposición en general, le hemos propuesto al gobierno, es que haya una extensión del seguro de cesantía en por lo menos 3 meses más. 3 meses más que se le siga pagando con cargo a un fondo solidario que vaya, que se le adjudique al gobierno, no que los trabajadores sigan pagando con sus propios ahorros la crisis que hoy día no es atribución de ellos. Gabriel, pero usted tiene el dato como diputado, porque yo como periodista no hay caso, no logro. Yo pregunto, ¿cuánto de los 2.000 millones que iban destinados para este fondo de seguro de cesantía se han gastado? No logro la cifra. No, lo he preguntado, he mandado mail, correo, he hablado con gente, autoridad, porque hasta donde yo creo, parece que la gente ha gastado su pura plata nomás, digamos. ¿Dónde está no sé si usted tiene el dato. Bueno, el seguro de cesantía tiene un componente de fondo solidario y un componente de ahorro personal, que eso venía de antes. Y ahora lo que comprometió el Estado es 2.000 millones de inyección al fondo solidario. De esos 2.000 millones, lo decía Jimena recién, se han utilizado del orden de los 800. Pero nosotros tampoco tenemos las cifras certeras de eso. Se le hemos pedido a la DIPRES en reiteradas ocasiones, a la Dirección de Presupuesto, y no nos han entregado las cifras concretas y exactas. Pero el punto es que todavía queda margen para que los trabajadores y trabajadoras y las familias chilenas no sigan pagando de sus propios ahorros, sino que sea el Estado el que se endeude. Y el Estado, y ahí, bueno, me imagino que la Camila va a tomar esto, el Estado, ¿cómo se financia? Bueno, hagamos un impuesto a los súper ricos. Hagamos un impuesto a los súper ricos justamente para que no sean los más vulnerables quienes tienen que pagar esta crisis. Démosle la palabra a Gonzalo al tiro. Estoy pimponeando aquí y después vamos cruzados con Camila. Gonzalo, impuestos, ¿de dónde sacamos dinero? Da una idea, Gabriel, impuesto a los súper ricos. Y le pregunto a usted cuánto se ha gastado, mamá, si tiene la cifra, porque parece que la gente ya se gastó su plata y esta inyección era el fondo solidario del seguro de cesantía. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que los 2.000 millones están para justamente una vez que se agotan el fondo individual de las personas, pero no se ha agotado, ese es el tema. Está pensado para cerca de 1.300.000 trabajadores que utilizaran el seguro de cesantía y no ha habido esa cifra de 1.300.000, entonces los 2.000 millones todavía no operan. Los 2.000 millones operan cuando se agota el fondo individual y empieza a afectar el fondo solidario, y esa es la inyección de 2.000 millones, por lo cual acordémonos que el seguro de cesantía no solamente se ha aplicado para este caso, también se ha aplicado para toda la ley que aprobamos del cuidado de niños de mayor de 1 año a 6 años. Perdón, Gonzalo, para que la gente entienda, en buen chileno, el Estado, el gobierno va a poner los 2.000 millones cuando se le acabe la plata a la gente. Claro, los 2.000 millones están justamente para fortalecer ese fondo solidario que se puede ver afectado, obviamente, cuando las personas empiezan a ocupar su ahorro individual. Entonces, cuando las personas terminen... pero para hacer es fácil, para que la gente no se enrede. La gente termina de ocupar la plata suya y cuando se le acaba la plata, ahí se inyecta la plata al solidario para poder seguir pagando. Claro, te lo explico fácil. Lo que pasa es que el seguro de cesantía opera en que las personas, cuando son finiquitadas, ocupan su seguro individual. Sí. Y cuando ese seguro individual se acaba, pasa a un seguro solidario. Entonces, lo que se fortalece con los 2.000 millones es justamente el seguro solidario, para que las personas ocupen el seguro de cesantía para una cosa extraordinaria, como en este caso, de que se les suspenda su relación laboral. Pero si en el caso de ser finiquitado, igual haya plata en el fondo, porque hay 2.000 millones extras. Eso todavía no se ha ocupado porque todavía no se ha ocupado lo que tiene que ser ocupado. Entonces, los 2.000 millones están como reserva. Eso fue aprobado en la ley que nosotros aprobamos en el Congreso y están ahí. Eso ya está aprobado, el presupuesto que está
en el fondo solidario del seguro de cesantía. Claro, porque hay gente ya que está ganando está recibiendo el 35% de su sueldo, y hablar de reserva cuando ya la gente está recibiendo el 30%, el 35% de lo que ganaba y ha ido ganando menos durante meses, al menos no hay una intención de revisarlo, digamos, está en eso, porque sé que he entendido no, que claro. se vota. No, porque se pensó, es que Julio César se pensó. ¿Quién lo pensó, digamos? Porque se pensó en 3 meses. Obviamente que esto va a tener que ser revisado y agregar 3 meses más. Vamos a tener que seguir legislando en extender. El tema es que la pandemia nadie sabe cuánto va a durar, ni cuánto va a ir creciendo la cesantía y cuánto va a ir creciendo las necesidades. Por eso que esta es lo primero que se hace, que son 3 meses. Pero obviamente que va a haber que extenderlo, si eso es algo que todos tenemos claro. Claro. O sea, si la pandemia hubiese durado los 3 meses, el Estado no hubiese tenido que gastar los 2.000 millones. Exacto, pero ahora vamos a tener que extenderlo y seguramente vamos a tener que meter más inyección de recursos. Y eso es la medida que esto se vaya extendiendo. Por eso que finalmente nadie sabe cuánto va a durar, ni que nadie sabe cuánto se va a extender, pero el tema está en que... Es para que la gente lo tenga claro. Que se vaya extendiendo. Para que la conversación también sea de dominio ciudadano, para que entiendan cuáles son las platas que se están gastando, cuáles son las platas nominales, porque a veces se hablan de tanto dinero, 2.000 millones, 12.000 millones, 10.000 millones, 15.000 millones más. Entonces la gente dice, oye, hay tantos millones en la mesa y a mí no me llegó un bono de 60 lucas, digamos. Entonces, para que la gente entienda cómo se distribuyen estas platas, cuáles son platas nominales que todavía no se gastan, que seguramente se van a gastar más adelante. Y Gabriel Gonzalo le bandejeaba, le decía, bueno, necesitamos sacar más recursos, impuestos a los súper ricos. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de eso u otras ideas? Yo personalmente, respecto al impuesto a los super ricos, yo creo que nadie está en contra de que las personas con mayor patrimonio paguen impuestos. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, sobre todo en un país donde la distribución de la riqueza es totalmente inequitativa. El 1% en Chile, el 1% de la población es dueño del 37% de la riqueza total del país. O sea, es un país bastante inequitativo, o sea, totalmente con falta de equidad en la distribución de la riqueza. Ahora, los proyectos de ley tienen que solucionar problemas. Y para cuando uno dice apliquemos un impuesto a los súper ricos, bueno, tiene que ser un impuesto que recaude, eso es lo más importante, porque si no recauda nada, la verdad es que es letra muerta. Y yo creo que al menos eso es lo que nos tiene que inspirar, ¿eh? Y sobre los proyectos que hay respecto a eso, al menos el que hay en la Comisión de Constitución, que yo formo parte y Gabriel también, es un proyecto que no recauda mucho, porque es bastante poco posible que se recaude sobre el patrimonio, generalmente se recauda sobre el ingreso de las personas. Pero yo estoy abierto a que se exploren fórmulas sobre eso, y yo creo que finalmente lo más importante es que tenemos que tener cuidado que con el alto índice de cesantía que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en Chile, sobre todo el próximo año, tenemos que tener también políticas que incentiven la inversión y que incentiven la reactivación de la economía. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿eh? Y que los impuestos tampoco sean un efecto que termine perjudicando justamente lo que genera trabajo. ¿Y un impuesto así usted cree que pondría en riesgo un poco la reactivación económica? Porque según cifras que manejo de la Cámara de Diputados, ¿no? Son 260 personas con más de 600 millones de dólares cada una, no como empresa. No como empresa, sin tocar empresa, solo como patrimonio. Y con un impuesto del 2,5% se podría recaudar 3.000 millones de dólares. Con esas 260 personas que tienen más de 600 millones de dólares. Son cifras que recuperé de la Cámara de Diputados. Camila, diputada Vallejo, estas cifras son así. Hay otra idea de legislar que tiene más gente, ¿no es cierto?, y menos impuestos. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Sí, mira, Julio César, primero saludar a las y los panelistas y a quienes nos escuchan. Efectivamente, la situación del desempleo es bien preocupante, no solamente por el porcentaje que conocimos ahora, ya un alza del 13,1% en el desempleo, una cifra altísima, pero eso hay que agregarle todas las personas que han visto disminuir sus ingresos con la Ley de Protección al Empleo. Gabriel muy bien lo señalaba. Y además aquellas personas que no están necesariamente buscando trabajo pero que no tienen trabajo. Ahí
están consideradas en ese porcentaje. Estamos hablando de un total de 30%, son como alrededor de 3 millones de personas que están día a día buscando cómo sobrevivir y generar algún tipo de ingresos para poder pagar las cuentas, pagar su plato de comida. Entonces la situación es grave. El desempleo estructural probablemente de aquí en adelante llegue a alcanzar incluso los 2 dígitos. Entonces hay que tener propuestas serias, contundentes y que impliquen un mayor esfuerzo del Estado, un mayor esfuerzo de recaudación sobre la base de aquellos que más tienen en nuestro país, que concentran y siguen concentrando y siguen generando mucha riqueza, y para evitar que nuevamente sean los trabajadores y las familias las que financien esta crisis. O sea, incluso con el 10%, estamos hablando de que gracias al 10% hubo una pequeña reactivación económica, y eso fueron como 20.000 millones de dólares, es mucho más de lo que el gobierno ha comprometido. Lo mismo con el seguro de cesantía, o sea, ha sido de los fondos de los trabajadores y trabajadoras desde donde se ha producido mayor poder de consumo y por lo tanto de reactivación económica. Entonces, en este escenario es más urgente que nunca poder avanzar rápido en una forma de recaudación para el Estado, cosa de no siempre estar generando mayor endeudamiento, sino que recaudación, ingresos para el fisco, y con esto ir en apoyo no solamente de las familias que ya no tienen fondo en sus fondos de AFP, que se les acabó el seguro de cesantía, aquellas familias que nunca le ha llegado un bono, ningún apoyo. Por lo tanto, hay que pensar en cómo vamos a hacer una reactivación familiar, y por eso el impuesto a los súper ricos. Nosotros lo hemos señalado, de hecho hemos sostenido reuniones, el diputado Fuenzalía bien sabe en qué consiste esta propuesta, los expertos que están atrás, las propuestas para que se implemente, cómo recaudar, considerando además obviamente los típicos porcentajes de evasión y elusión tributaria que ya existen en nuestro país, incluso para los impuestos a las empresas, los impuestos a la renta. Y esto nos permitiría tener una recaudación de entre 4 y 5 mil millones de dólares. Esto sería una ayuda tremenda para todas aquellas familias que ni siquiera con este nuevo 10% van a poder tener una ayuda. Entonces, yo creo que esto es fundamental, y yo esperaría en estos temas, más que los hay que ver, hay que estudiar, sino que el hacernos cargo, porque muy fácil es criticar las debilidades que pueda tener un proyecto de ley, pero otra cosa es hacer otra propuesta. Entonces, si es que simplemente, sí, porque simplemente tenemos como un gobierno y una clase empresarial que se oponen a esta idea, que levantan fantasmas sobre esta idea, que dicen que va a perjudicar la inversión, que va a desincentivar el ahorro, no sé, una serie de cosas que han dicho para decir que esto simplemente es malo. No han propuesto nada alternativo, y los parlamentarios que han criticado esta propuesta, que sin lugar a dudas es perfectible, tampoco han hecho otra propuesta, y llevan meses diciendo vamos a estudiar o vamos a ver o mira, estoy abierto, pero falta entonces que digan, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo? Porque si no, la verdad es que no estamos haciendo la pega que nos corresponde hacer como autoridades políticas. ¿Qué dice la diputada Osandón? ¿Está levantando la mano ahí? Sí, me encantaría poder participar, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Camila, porque en el fondo tenemos que realmente crear nuevos instrumentos para poder recaudar más plata, porque aquí se tiene que poner el Estado, pero también se tiene que poner también las personas que pueden ponerse. Estamos en una crisis, me parece que es una situación bastante importante y bastante propicia para que se muestre y se vea nuestra solidaridad. Ahora, Julio César, yo quiero primero hacer un pequeño paréntesis para que las personas que nos están viendo entiendan que las personas que tienen un seguro de cesantía muy bajo hoy día también pueden postular a los distintos beneficios del IFE, ¿ya? O sea, para que lo sepan, porque hay muchas personas que no lo saben. Ahora, ¿qué porcentaje a mí me parece... Perdón, para ayudarlo bien. De los 400.000 pesos. Ya, si esta persona está abajo... Ahí para los de clase media, y depende del grupo familiar, porque el IFE depende del grupo familiar. Si eres una persona, 2, 3, 4, acuérdense que era 100.000 pesos por persona. Claro, porque hay gente que ha postulado al bono, sí, y le descuentan el IFE que tomó, digamos. Porque tampoco le dan los 500, digamos, ¿no? Si había tomado un IFE de 200... Es el de clase media. Claro. Y ahora podría, teniendo suspensión laboral y estando con el 35%, por ejemplo, o con el 40% de su sueldo, por ejemplo, si ya está con 180.000 pesos, podría postular a un IFE, al nuevo IFE. Depende su grupo familiar, Julio César. Depende de la cantidad de personas que estén en este grupo familiar.
Ya, Pero tratamos de mi desenredar. llamado es para que sepan... El llamado es a postular, digamos. Que sepan que hay que investigar, que pueden postular, porque a mí me ha tocado durante esta semana, sobre todo especialmente, ver muchas personas sorprendidas de que no postularon y teniendo posibilidad de recibir un bono en el próximo mes. ¿Qué pasa en Chile? El otro día leíamos en algunas revistas internacionales... Julio César, sería bueno, es que nosotros nos pillamos obviamente con casos de problemas en la postulación y otra gente que falta información, pero por toda la pega que hagamos de hormiga no resuelve el problema. O sea, aquí, por ejemplo, debería haber una cadena nacional que se dedicara un día a explicar con lujo de detalles cómo son los procesos de postulación, cuáles son los requisitos, cuáles son las personas que están fuera. O sea, más allá de porque hemos visto otras oportunidades, cadenas nacionales para hablar de otros temas, pero para informar, para poder llegar a través de la televisión a todos los hogares con responsabilidad, ¿cierto? Con personas expertas, y decir, mira, así se postula y esto son los que quedan, esto lisa y llanamente no están considerados, no van a estar considerados, porque al final el esfuerzo que nosotros hacemos es hormiga, lo que hacen los dirigentes territoriales es de hormiga. Aquí tiene que haber una política de estado de información que no basta con una página en internet, considerando que hay mucha gente que necesita estos bonos y que no tiene internet porque está en zona roja. Entonces ahí también hay un esfuerzo de quien hace la política, en este caso del Ejecutivo, y debería tener una acción quizás televisada para que llegue a la mayor cantidad de gente que tiene incluso analfabetismo digital. Tomamos el guante. Gonzalo, vamos a ir de inmediato con usted. Les quería plantear, porque estábamos leyendo el otro día en algunas revistas internacionales, que los súper ricos en otros países han pedido ayuda para poder colaborar más. Han dicho cómo podemos colaborar más, y hay algunos... Han exigido que los gobiernos les cobren más y todo. Acá si hablamos de alguien que tiene 600 millones de dólares, no con empresas, como patrimonio, y le paga un impuesto del 2,5% por una vez, serían 15 millones de dólares, quedaría con 585 millones de dólares en la cuenta corriente. O sea, estamos hablando de súper ricos que no quedarían súper pobres. Entonces, se puede hablar con ellos directamente, conversar, entrar en un diálogo de que sea un impuesto bastante más positivo que peleado, un impuesto más conversado y solidario que discutido así en la clase política como de izquierdas y derechas. Lo dejo planteado. Entonces, nos enganchamos de nuevo acá, estábamos en esta conversación, yo dejaba planteado esta situación, entregaba algunas cifras que me entregó gentilmente la diputada Alejandra Sepúlveda, que tenía todos unos escritos sobre esto. Jimena, tenía la palabra Gonzalo. Gonzalo, yo hablaba de que en otros lados hemos leído reportajes, hemos visto cómo los ricos, los millonarios han exigido pagar más, han hecho cuestiones increíbles, ¿no? Donaciones que uno dice, bueno, impresionantes, que han ayudado a trabajar sobre la vacuna con una sola donación, ¿no? Laboratorios completos. Y aquí estamos hablando de estas personas que tienen más de 600 millones de dólares, ¿no? Y yo le decía, con el 2,5 una vez son 15 millones de dólares menos, quedarían con 585 millones de dólares ahí al servicio de estas personas. No se les quitaría más, digamos, ¿no? En impuestos. Y hablaba yo de una conversación, quizás, una forma de hacer política distinta y de lograr encuentros en estas materias para poder precisamente recaudar más por la situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, sin duda alguna hay... ¿Quién podría estar en contra de eso? Si vuelvo a lo mismo, Julio César. Si finalmente yo creo que las personas que más tienen que pagar más impuestos. Pero hay que hacerlo de una manera que pueda recaudarse ese impuesto. Yo creo que el impuesto al patrimonio finalmente es algo que termina siendo bastante poco eficaz de recaudar, porque al Estado le significa mucho dinero poder llegar a ese patrimonio. Y por eso que el tema de los impuestos termina siendo a cosas que el fisco puede fiscalizar muy fácilmente, no le cuesta plata hacerlo, y termina siendo fácil recaudar. Por eso que cuando tú te metes a tu declaración de impuestos todos los años, está hecha en el Servicio de Impuestos Internos. Y uno la aprueba y generalmente están los impuestos determinados. Lo difícil del impuesto al patrimonio, a pesar que en Chile ya se pagan impuestos patrimoniales, las contribuciones es un impuesto patrimonial, el pago del permiso de circulación sobre los autos es otro impuesto patrimonial, las patentes comerciales que pagan hasta las pymes son impuestos patrimoniales, el impuesto a la herencia es un impuesto patrimonial. Lo importante es que se pueda recaudar de manera fácil.
Y por eso que la mayoría de los países, cuando uno empieza a hablar de patrimonio más allá de eso, lo que yo te comento... Pero estas personas esconderían entonces su patrimonio en una situación como esta. No es que esconderían, lo que pasa es que es difícil de... O sea, cuando el fisco uno tiene que detectar y entrar a buscar cuando alguien la tiene afuera o la está escondiendo. Claro, el sistema, porque sería muy penoso que se fueran los súper ricos, todos se fueran por esta cantidad tan menor de dinero. A mí me daría mucha pena, digamos, que tengo una vecina. No una cosa que yo creo que se van a escapar. Principalmente lo importante es que al fisco no le cueste plata llegar a determinar todo eso. Porque cuando al fisco le empieza a costar más caro determinar esos impuestos que a recaudar, es un pésimo negocio, porque al final gasto mucho más en recaudar ese impuesto que lo que recaudo. Lo importante es que yo recaude de manera que lo mejor posible. Tenemos el punto, es que uno queda con la impresión, Gabriel, le damos la palabra, uno queda con la impresión que esto fuera muy... Porque estamos como en Chile, como que todo es muy grave, ¿no? El 10% es muy grave, el 100% no es muy grave, está muy polarizado. Pero al final, cuando uno empieza a meterle el diente a las cosas, no son tan graves. A lo mejor, si hablamos con algunos súper ricos, hay sectores que defienden más a los súper ricos que los propios súper ricos, Gabriel. No, una cosa es defender a los súper ricos. Yo no lo digo que usted lo está haciendo, Gonzalo. Recaudar. Por eso que lo finalmente no se haga nada con hacer leyes que cuesta recaudar, porque finalmente vamos a hacer una ley que no va a recaudar un peso. Me quedo con el punto. Ya, pero Gonzalo solo critica y no hace la propuesta de cómo hacerlo, Gabriel. Porque nosotros, mira, perdón, Julio César, pero es que tenemos una mesa de expertos en esto. Y el diputado Fuenzalía lo conoce, lo sabe. Aquí justamente la propuesta de que sea un grupo reducido, porque estamos hablando de patrimonio de sobre 22 millones, ¿ya? De 22 millones de dólares. Son 1.500 personas. Si uno incluso dijera, bueno, sobre 100 millones, son mucho menos, son como 500 personas, si es que... O sea, es mucho más fácil el estudio que se trabajó con los tributaristas y los economistas en esta materia. Y justamente la propuesta de que sea una única tasa, no distintas tasas, y un grupo reducido de personas hace mucho más fácil fiscalizar y llegar a ellas. De hecho, se establece cuáles son los patrimonios que hay que considerar para la recaudación en la propuesta técnica que respalda el proyecto de reforma constitucional que presentamos. Es una propuesta mucho más simplificada. Esta es la propuesta de los 22 millones, de arriba de 22 millones de dólares, ¿no? Sí. O sea, es que son mucho más simplificada y más fácil de implementar respecto a otros impuestos al patrimonio que han existido en otros países del mundo, y considera más los patrimonios en el extranjero, justamente para que no existan estas retiradas. Y además favorece la inversión porque el patrimonio está ahí. Y si tú utilizas sobre la base de ese patrimonio, o sea, generas un impuesto para que la gente tenga ingreso, lo utilice en consumo, es justamente una forma de reactivar la economía, así como fue el 10%, porque sacas de esa plata que está como ahí dormida básicamente para que se genere mayor inversión social. Entonces, estos fantasmas que se construyen, que no es posible de implementar, no va a generar recaudación, los empresarios se van a ir o no van a invertir, son puros mitos, los mitos que siempre se levantan cada vez que proponemos proyectos que son a favor de las grandes mayorías y que afectan un poquito a la clase empresarial. Yo esperaría, como tú dices, Julio César, que hubiese buena disposición, porque si solamente nos quedamos con amenazas miserables de que se van a ir del país o que esto va a generar despido, entonces, si ellos realmente por un impuesto de un 2,5% van a despedir gente o se van a ir del país, me parece que deberían sincerar esa posición, porque Gabriel, también ahí sabríamos exactamente el tipo de empresarios que tenemos en nuestro país. Camila, le quiero hablar a Gabriel porque Gonzalo no está defendiendo a los súper ricos. Él dice, la fórmula a veces es difícil de poder encontrar el dinero, digamos, para poder cobrar, digamos. ¿No es cierto? Es fácil, para decirlo es fácil. Hay hartas cosas que decir respecto a esto. Primero, qué bueno que recuerdes cómo nos pronosticaron las 7 plagas de Egipto y todo el infierno que se iba a venir si aprobábamos en su momento el retiro del 10%. Me acuerdo que la candidata presidencial Evelyn Matei llegó a decirte que se iba a quemar Chile si aprobábamos el 10% en su momento. Y no pasó nada, sino más bien lo contrario. Y de hecho se instaló un debate respecto también al sistema de pensiones que, por cierto, que tenemos que cambiar y va a ser parte del debate que demos durante los próximos meses. Ahora, yo creo que hay algo que los 4 tenemos consenso, los 5 pareciera, que tenemos consenso en este momento, y yo sospecho que mucha de la gente que está viendo, el chancho en Chile está mal pelado. Y por lo tanto, hay que distribuir mejor. Y si hay consenso en que tenemos que distribuir mejor, en que es injusto que unos poquitos se queden con
parte importante de los recursos que generan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenas, bueno, busquemos el mejor mecanismo. El que nosotros hemos propuesto, en conjunto con Camila, con una serie de expertos liderados por Camila, desde el Frente Amplio, el PC, la oposición, Alejandra Sepúlveda, diferentes expertos tributaristas, es el impuesto a los superricos, el impuesto al patrimonio, en este caso por una sola vez. Después, en materia constitucional y después en materia tributaria discutiremos más a largo plazo. Pero, ¿cuál es la propuesta que nos hace la contraparte? ¿Qué es lo que propone el gobierno? El gobierno ha dicho no, no, no. Tal como dijeron no al postnatal de emergencia en su momento, tal como dijeron no al retiro del 10%, tal como dijeron no a las 40 horas. ¿Qué es lo que proponen? No lleguen tarde de nuevo. Tenemos que pelar mejor el chancho, se puede hacer, tenemos una propuesta sobre la mesa, hagan otra. Gonzalo decía que, claro, hay cierto patrimonio que se esconde, que no está acá, que es difícil llegar. Mira, si eso lo hemos visto antes, no sé si se acuerdan, hace poquito conversábamos, hace unos meses, sobre los Panama Papers y cómo habían chilenos y chilenas, como unos pocos chilenos que escondían su patrimonio, entre ellos el guaripola del fascismo, el señor Kast, que tenía parte de su plata metida en Panamá, o como otros en paraísos tributarios. Bueno, efectivamente a eso hay que hincarle más el diente y dejar de hacerle exenciones tributarias. Hay exenciones tributarias que son inaceptables. Entonces, se puede recaudar más y distribuir mejor. Nuestra propuesta es el impuesto a los superricos, estamos abiertos a escuchar otras en la Comisión de Constitución, pero no se nieguen sencillamente al debate. Yo no digo que Gonzalo lo esté haciendo, pero el gobierno en general es más bien reacio a estas cosas. Y ahí, hoy día, mira, déjame termino con este ejemplo. En Magallanes, en la región que tengo el honor de representar, hay 8.600 personas con contrato suspendido. Aparte de ellas, por ejemplo, en la constructora Bilicic, le suspenden el contrato y después los echan. Y cuando van a cobrar el seguro de cesantía, ya no tienen recursos. Esa gente hoy día está sin lucas, está participando de ollas comunes, le dicen que son muy ricos para poder postular a los diferentes beneficios por el registro social de hogares. Esa cuestión se puede cambiar. Tengamos voluntad política para avanzar en eso y hacerlo rápido. No lleguemos tarde de nuevo. El 10% en su momento fue porque el gobierno llegó tarde. Hoy día tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Nosotros instamos al gobierno a ponerse las pilas con esto, a extender el seguro de cesantía mediante un fondo solidario con cargo al Estado y a aprobar el impuesto a los superricos o que nos presenten una propuesta alternativa. Jimena, lo del fondo solidario se discute en la Cámara en unos días más, ¿no? La próxima semana, ¿no? Se supone que lo vamos a discutir, pero yo quiero también participar en esta discusión del impuesto a los superricos porque me parece muy interesante. Claramente aquí nadie está defendiendo a los superricos. De hecho, personalmente presenté al gobierno y después lo hizo Renovación Nacional como partido, un fondo solidario, justamente para que todo el mundo, desde el más pobre hasta al más rico, pudiera aportar a este fondo solidario, que fuera a transferencia directa para las familias más vulnerables y fuera trabajado y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una salida también, pero que lamentablemente todavía no ha visto el puerto. Ahora, tenemos muchas otras formas también de ¿le puedo hacer una pregunta a los cuatro? Recolectar. Sí, dime. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted a los cuatro? De ignorante, total, de ignorancia total, ustedes que están ahí legislando, de ignorante, aquí, de verdad, ciudadano común. El presidente es súper rico, por lo tanto él tendría que ponerse acá, en esta situación. ¿Cómo es esta cuestión acá? Porque el juez y parte, digamos, en esta... ¿La estoy embarrando? La estoy embarrando. Entonces, vámonos. No. Le vi las caras a usted y me asusté. Ni mi editor está tan asustado como... Mi pregunta es... conflicto de interés en este debate. Mi pregunta es, el presidente tiene... Porque el otro día estuve viendo unas tablas y el presidente está segundo, porque el señor que... puede ser mi posible jefe, así que lo quiero tratar muy bien, el señor Luxi del Canal 13. El primero, el presidente sería el segundo en la tabla. Entonces, tiene un conflicto... ¿Te están levantando, Julio César? Tiene un conflicto de interés acá el presidente de la República. Entonces, mi pregunta, como ustedes son parlamentarios, es ¿cómo se resuelve una situación así? ¿Cómo se conversa? ¿En discusión, Gonzalo, ahí en RN? ¿Cómo se habla? Porque están diciendo, presidente, usted también tiene que aquí ponerse. Jimena, usted, ¿cómo lo han visto en la bancada? Bueno, es que mira, Julio César, yo espero que sea el presidente el primero a estar en la fila de esto. Yo espero que no se oponga. Jimena, no me diga ahora porque personal. Estamos esperando su respuesta. No me diga ahora porque tenemos el chileno, el italiano de Plaza Italia ahí con 2 o 3 palabras tratando de
manejarse, por suerte, con 2 o 3 palabras y con 2 pesos en una iglesia. Acá ya estamos, está rellenando mientras aparecen ustedes. Ahí. Jimena, usted quedó con la palabra. Yo quizás me metí en un tema problemático, pero en toda la infografía el presidente salía segundo en el tema de todos los diarios, para que no me eche la culpa a mí. Entonces, salía él. Entonces, ¿qué se conversa ahí? ¿Cómo se hace ahí? Usted que es un parlamentario, hay un conflicto de interés. No, le doy la palabra, Jimena. A ver, mira, primero que todo, Julio César, yo no puedo responder por el presidente, pero yo quiero imaginarme cómo el presidente va a responder y lo va a hacer con mucho gusto y tal vez sea un líder en esta posición. Pero claramente lo que él tiene que hacer, aparte de esto, es crear otros instrumentos también para que recaudemos más fondos, dado que la pandemia económica va a ser muy grande. Y nosotros hemos propuesto este fondo solidario. También a mí me parece que deberíamos pensar los famosos perdonazos que muchas veces hace impuestos internos a las grandes empresas, la evasión, como creo que mencionó Camila o Gabriel, no sé, pero claramente yo espero que el presidente efectivamente use su inteligencia para que creemos más instrumentos, y yo espero que sea él el primero en que con gusto, porque ¿qué es lo que le hace el agua al pescado? No le hace nada. La verdad, si la fortuna es tan grande, yo creo que es una oportunidad gigante para devolverle a la sociedad, porque no se nace con la fortuna normalmente. La fortuna se crea porque hay un Estado y una sociedad que te permite que tú la construyas. Entonces este es el minuto de devolver a las personas que hoy día tal vez también han sido parte de tu historia en esta construcción, de devolverle la mano en esta crisis que es tan única. Está pidiendo la palabra ahí la diputada Camila Vallejo. Yo hablaba de la formalidad por esto de que tienen que los proyectos volver. No, me pareció sorprendente el cambio de tema, debo decirlo. Justo cuando hablábamos de la fortuna del presidente, quiero aprovechar porque la gente de la cultura siempre es súper solidaria, súper puesta, a propósito de la nota anterior. Y es que estamos en deuda con ellos porque se aprobaron 16.000 millones de pesos al Ministerio de la Cultura que no se han utilizado hace meses. Entonces ahí hay un descontento muy grande de la gente de la cultura. De hecho, están ya casi pidiendo la renuncia a la ministra. Yo creo que lo que corresponde es ejecutar esa plata porque no están en muy buenas condiciones la gente de la cultura. Ahora, volviendo al punto anterior, Camila, hay 16.000 millones. Hay 55 instituciones del mundo de la cultura que dejaron de conversar con la ministra. Por eso está en una situación de crisis ahí y muchos están pidiendo la renuncia. Vamos a tocar ese tema más adelante en el programa otro día. Volviendo al tema del presidente. Bueno, sí, efectivamente hay conflicto de interés. El presidente de la República está en el ranking Forbes, es uno de los más ricos del mundo. En Chile concentra una riqueza muy grande a nivel patrimonial. Yo espero que este argumento de que el impuesto a los súper ricos no es viable porque es muy difícil de ir a recaudar y de fiscalizar no sea porque el presidente no va a querer pagar el 2,5%. Vamos a tener que salir a perseguirlo, parece. Espero que no sea por eso. Y respecto, por ejemplo, a estas ayudas que se están levantando como Don Francisco, esta nueva especie de Teletón. Mire, yo creo que Don Francisco logró acumular, por lo que entiendo, una fortuna de $200 millones en su trabajo en Univisión. Yo entiendo que hayan campañas solidarias, pero la última Teletón logró recaudar como 32.000 millones de pesos y nosotros estamos hablando de una recaudación de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Entonces, por campañas solidarias que permitan reducir impuestos a los grandes empresarios versus un impuesto a su patrimonio, yo creo que no hay por dónde perderse, no solamente desde el punto de vista ético, sino que de los montos posibles a recaudar con un impuesto de este tipo. Así que yo haría el llamado nuevamente a los empresarios a dejar de quitarle el poto a la jeringa en esto, ponerse un poquito porque un 2,5% sobre su fortuna no es nada y ojalá ellos mismos hagan declaraciones juradas del patrimonio que tienen, como a nosotros lo tenemos que hacer todos los años, además, como parlamentarios y parlamentarias. Gonzalo. Bueno, antes que te vaya a Canal 13, Julio César, no he dicho eso. No pongas palabras. No me voy a ir. Estoy bien acá, me queda escuchado sobre el mundo de la cultura, te quiero contar que ayer tuve una reunión transversal con parlamentarios de la oposición y del oficialismo con la ministra de Cultura, así que estamos bastante avanzando en ese tema. Y yo tuve también hace un par de días atrás reunión con varias instituciones del mundo de la cultura, sobre todo los museos, el Precolombino, Violeta Parra, que estamos trabajando en conjunto para que este año el patrimonio y sobre todo respecto del presupuesto no baje en ese tema. Así que estamos trabajando ahí la línea y bien transversalmente. En segundo lugar, te quiero decir que mira, si finalmente lo importante
es que los impuestos o las leyes que afecten impuestos recauden, porque si no les callampa. O sea, si no recaudan un peso, la verdad que nos comprometemos a recaudar algo que no recauda. Y yo creo que aquí, por eso, yo creo que lo más importante es recaudar impuestos. Y para que eso suceda, tenemos que ser eficientes. La propuesta, diputado, lo que el Estado se compromete a decir, yo voy a recaudar 8.000, 6.000, 4.000 millones, lo recaude, porque si no le estamos mintiendo a las personas. Y yo creo que recaudar patrimonio es súper complicado, por eso que la mayoría de los países no tienen impuesto al patrimonio. No existe porque es carísimo hacerlo y es poco eficiente. Pero sí me tomo lo que Gabriel señalaba, que son propuestas que nosotros en Nación Nacional le hemos hecho al gobierno. Por ejemplo, las exenciones tributarias, o sea, lo que no paga impuesto hoy día en Chile. Por ejemplo, las acciones. Cuando tú compras y vendes acciones en el mercado en el mercado accionario, no pagas impuestos, es una exención. Eso, por ejemplo, es algo que debiese grabarse con impuestos y es una de las cosas que hemos propuesto. En segundo lugar, hemos propuesto el tema de los DFL2. Los DFL2 también tienen exenciones tributarias y hoy día no pagan impuestos. Es algo que no debiese tener una exención tributaria. El tema del aprovechamiento del food debiese ser mucho más efectivo porque la gente con patrimonio, con alto patrimonio, aprovecha el food. Pero hoy día con tasa del 30% es mucho menos atractivo que bajar la tasa. Entonces, hay otra serie de instrumentos que al fisco le cuestan muy poca plata y que van a recaudar impuestos de aquellos que tienen más patrimonio. Por ejemplo, elevar las contribuciones respecto de aquellas propiedades que están evaluadas en 5.000 o 10.000 millones, que hoy día pagan el mismo, o sea, pagan una tasa que es proporcional, pero finalmente debiesen pagar más contribución. Por ejemplo, esas son maneras que vamos a afectar a personas con alto patrimonio, pero de manera efectiva y eficiente. Eso es lo que yo llamo, si finalmente Gabriel, aumento al impuesto patrimonial, finalmente que sea eficiente, porque si no le estamos mintiendo a la gente, estamos haciendo puntos. Gabriel, habla de la eficiencia, Gonzalo, no. Y yo habla de lo del presidente porque lo administrativo, porque puede vetar, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que vimos, o también él tiene a lo mejor que enviar él el proyecto. A eso me refería con esto del conflicto de interés, digamos. Sí, evidentemente el presidente tiene un conflicto de interés al ser una de las mayores riquezas de nuestro país, pero yo tengo un optimismo provinciano, magallánico, que ojalá sea contagioso lo que planteaba Jimena, de esperar esta buena voluntad. Ahora, hemos visto de que el presidente, para soltar sus propias lucas, no es tan generoso y más bien anda escondiendo, pero bueno, ese es otro punto. Yo quiero recalcar de nuevo el que pareciera que estamos de acuerdo en que hay que distribuir mejor la riqueza, que la riqueza en Chile la generan los y las trabajadoras y que por lo tanto no se puede concentrar tanto como está hoy día, porque la desigualdad que se genera y la segregación que tenemos en nuestras ciudades, acá, bueno, somos de distritos muy diferentes, bueno, Camila con Jimena representan el mismo, pero las realidades que se viven son demasiado distintas en un país en donde, según si la plata que tienes, los derechos a los que accedes. Y eso es algo que no puede seguir siendo así. Nos dicen muchas veces desde centros de estudio como Libertad y Desarrollo y cuestiones de esas características que la desigualdad ha disminuido en Chile. La desigualdad ha disminuido desde 1990 hasta ahora, pero estamos al mismo nivel que en 1960. Somos un país profundamente desigual. Y con esto quiero aprovechar de vincularlo con otro tema, no solamente en términos de plata, sino también de trato ante la ley, de cómo se trata a los chilenos según quienes son. Lo hemos visto, por ejemplo, la diferencia de trato que han tenido los manifestantes, quienes se han manifestado por dignidad a propósito del 18 de octubre, y los camioneros. Lo vemos permanentemente, por ejemplo, en el caso de Fabiola Campillay, que se demoraron 8 meses en recién, yo me alegro, que hoy día se haya tomado preso a quien supuestamente le disparó. Lo mismo en el caso de Gustavo Gatica. La ley tiene que ser justa para todos. La distribución de la riqueza implica también distribución de poder. Chile puede ser más justo, Gabriel, y por eso me voy a tirar con todo. Yo también apruebo, quiero aprovechar de decirlo, y los invito a ver el comercial la franja de Que Chile Decida y del plebiscito que estamos lanzando hoy día sobre la Comisión Plus. Gabriel, tenemos aprobamos impuestos a los súper ricos, aprobamos nueva constitución, aprobamos 40 horas. Tenemos que irnos, le agradezco. Se armó una cosa rica, que un ambiente bueno cuando termine toda esta pandemia y todo. Rájese con un asado de
ahí de... usted, el Cordero... Invitado a Magallanes. Claro. La Camila estuvo en un asado de Cordero en Magallanes en 2011. Un buen magallánico. Gonzalo, gracias por estar. Tendría que ser una olla común, sí. Jimena, gracias por estar. Camila, gracias por estar. Muchas gracias. Gabriel, me quedan 30 segundos. Gracias. Me quedan 30 segundos. Se pegó una frase buena usted en The Clinic. Si puede contestarme en 30 segundos. La leí. Decía, no pasemos por tontina a Lavín. Es bien hábil, no hay que pasarlo a pesar por su candidatura. ¿Qué quiso decir con eso ahí en The Clinic? Que a veces en la izquierda cometemos el error de ningunear a quienes son nuestros adversarios. Lavín es nuestro adversario y es la continuidad de Sebastián Piñera. Es un tipo muy camaleónico, por lo tanto no se trata de sencillamente ignorarlo, sino que hay que debatir en el terreno las ideas y convocar a la mayoría de Chile a votar por un proyecto alternativo, y ahí no me cabe ninguna duda que con la Camila y tantos otros vamos a trabajar juntos en unidad para que sea posible. No descalificar, sino combatir en el terreno de la idea con una nueva propuesta.